Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Cholula Ruiz, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. El día de hoy estamos trabajando con la materia Formulación y Evaluación de Proyectos a cargo de la profesora Luz del Carmen Corte Monroy. Estamos trabajando con la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, defendiendo mi anteproyecto. Pertenezco al grupo LT-LFEP-2202-B1-002. Mi matrícula es la ES 1921006301. Como contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a buscar un escenario o se pretende demostrar ante un escenario el poder vender nuestro proyecto, el poder reafirmarlo ante un foro. Y pues bueno, como contexto tenemos que se trata de la apertura de una panadería al sur de la Ciudad de México, en donde buscamos que el proyecto pues logre en cuanto a rentabilidad ser eficiente y también en cuanto a satisfacción del cliente cubrir sus necesidades. Lo primero que hacemos es el estudio de mercado, recordar que la antesala del estudio técnico es precisamente el estudio de mercado. En este estudio de mercado se pretende la definición del mercado meta. Como tal, el consumo de pan en el país es alto, se tiene una demanda importante, hay ciertas fechas donde se maneja una demanda estacional, pero de manera general existe un mercado que demanda. ¿Quién presenta la necesidad? Pues la gente de todo tipo, tenemos en todas las edades, desde niños a adultos, adultos mayores. ¿Cuáles son las características económicas del sujeto? Bueno, pues principalmente aquí los papás son los que van a solventar las necesidades, por ejemplo, de los niños. Los niños pues no generan un ingreso normalmente y van a ser los papás quienes estén como responsables. Aunque tenemos un mercado importante en los niños, serán los papás quienes puedan solventar esta necesidad. Pasamos a lo que son los instrumentos. Tenemos la definición de instrumentos para la recolección de datos. Esto es lo primero que estamos haciendo. Tenemos dentro de la hipótesis, pues el aumento de la flota de transporte para la entrega. Tenemos una nueva sucursal, hacemos entregas a domicilio y de manera experimental vamos a ver la rentabilidad que tenemos dentro de estos recursos o estos instrumentos. Tenemos la contratación de nuevos proveedores. Hay que hacer un estudio con base en entrevistas, hay que sondearlos para ver cuál es la mejor opción y siempre buscando la satisfacción del cliente. Tenemos la necesidad de abrir las sucursales, quizás expandirnos dentro del territorio, lo vamos a hacer a través de encuestas. Dentro de la aplicación de instrumentos voy a mencionar dos, lo que fue la experimentación con el tema del incremento de flota de transporte de motocicletas. Tenemos aquí las fórmulas para cada uno de los indicadores de gestión. Tenemos, por ejemplo, el primero que es el consumo de combustible, kilómetros recorridos entre litros consumidos, nos va a dar un porcentaje de consumo. Ese va a ser como un indicador importante a considerar para ver la rentabilidad y la eficiencia del transporte. Así tenemos otros tres indicadores. Dentro de la entrevista tenemos que tenemos que entrevistar a proveedores, tenemos que sondearlos para ver cuál es la mejor opción. Tenemos aquí tres proveedores, cada uno con ciertas características. El proveedor 1 son fabricantes, el proveedor 2 y 3 les suministran, digamos, el producto desde el Estado de México. El proveedor 1 dice que dentro de las variedades de productos que maneja 20, proveedor 2 15, perdón, y el 3 18. La ubicación actual, el 1 está en Xochimilco, los otros dos, uno en Tlalpan y uno en Santa Úrsula, y tienen convenios, el proveedor 1 sí y el proveedor 3 también, el proveedor 2 no. Con base en esto determinamos la viabilidad del proveedor y el que mejor nos conviene es el proveedor número 1, sobre todo por la parte de que ellos son fabricantes y que mantiene convenios con nosotros. Tenemos lo que son la aplicación de los métodos, recordar que tenemos el matemático y el administrativo. Dentro del administrativo tenemos lo que es la contratación de gente adicional para hacer frente a la apertura, también a ciertas temporadas estacionales. Hablamos aquí que vamos a contratar a 2 motociclistas más y un despachador adicional. Eso va a ser dentro del método administrativo. Y dentro del método matemático, recordar que ya son cuestiones como lo que mencionaba hace un momento, la temporalidad. Tenemos aquí una tabla en donde se muestra la demanda que se tiene diaria, el inventario con el que se arranca y cuándo y de cuánto van a ser los reabastos por parte del proveedor para mantener siempre un stock de seguridad por encima de las 150 piezas.
Entonces, aquí están los ejercicios. Se muestra, por poner un ejemplo, el día 1 se arranca con un inventario de 350, la demanda es de 180. Si no tuviésemos el reabasto, hubiésemos terminado en número rojo para el siguiente día. Por ello, se requiere un reabasto de 400 unidades, que es el lote mínimo, con lo cual el día siguiente se inicia ya con 570 menos la demanda, que son 180, cerramos con 390, muy por encima del stock de seguridad. Esta tabla lo que nos permite es generar el reabasto de qué días va a hacerse y en qué cantidades. Tenemos dentro del estudio ya técnico lo que son las necesidades, ya son cuestiones el estudio técnico más de números, más de si el proyecto es viable, si es rentable, ya son necesidades como las que se muestran aquí. Como podemos apreciar, aquí requeremos una inversión inicial, vamos a requerir una inversión inicial de 77,942 pesos. Calculamos la TEMAR dentro del estudio técnico, va la TEMAR. La TEMAR, recordemos que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, en donde lo que buscamos es el inversionista, cuánto es lo mínimo que va a estar ganando con el paso de los años. Todo inversionista, recordar que lo que busca es un rendimiento, precisamente la TEMAR es la que nos lo da. Arrancamos con la inversión de 77,000. A esto le sumamos un 25% por cualquier riesgo que podamos tener en el cálculo inicial, y lo único que hacemos para calcular el flujo neto de efectivo a través de los 5 años es generarle el 25%, sacárselo a 97,427, que son 24,356, se suman a estos 97 y nos da 121. A este se le saca el 25%, nos da 30,446, se suman con 121,000 y nos da esto. Así es como vamos calculando el flujo neto de efectivo a lo largo del horizonte. Aquí estamos calculando una TEMAR considerando un caso hipotético de una inflación del 4.5%, que fue en el 2021 la que se generó en el país, y con un interés del Banco de México del 7.5%. La TEMAR, pues son simplemente ejecutar esta fórmula, sustituir dentro de ella con las variables, y pues bueno, obtenemos un resultado que tenemos una TEMAR del 12.34%. Este es la tasa mínima en porcentaje para que el inversionista va a estar recuperando su mínimo de ganancia, por decirlo de alguna manera, 12.34%, esa es la TEMAR que nos arroja. Tenemos un BPN que, como lo mencionábamos, valor presente neto, sin inflación con TEMAR sin inflación. Lo que decíamos, este es el flujo neto que vamos a ir teniendo en un horizonte de tiempo. Aquí manejamos 5 años, y algo importantísimo, que el valor presente neto nos dé positivo. Aquí, como podemos ver, 894 es mayor que cero, por lo que el proyecto, con base en el BPN, podemos decir que es viable, sí, y con una TEMAR que le representa una ganancia al inversionista del 12.34, pues creo que el proyecto va siendo viable hasta aquí, no tenemos ningún tema con los números. Ahora bien, realizamos una matriz FODA en donde ponemos nuestras debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas desde los factores internos e internos. Aquí lo que nos va a ayudar es básicamente a poder generar accionables que nos permitan asegurar que el proyecto sea viable y que podamos asegurar su continuidad con base en el análisis que realicemos en esta matriz FODA. Tenemos nuestro árbol de decisión con las externalidades. Recordar que en el árbol de decisión, aquí tenemos lo que son los cuadrados, que representan una opción. Tenemos lo que son los círculos, que representan varias opciones, y tenemos los triángulos, que ahí se cierra, ¿no? En este árbol de decisión buscamos, pues, que podamos cumplir con ciertos procesos. Dentro del análisis costo-beneficio, pues tenemos una demanda de consumo que va a ser atacada con ciertas promociones, en donde vamos a generar un 4x3 en la compra de 3 panes, regalamos uno adicional. ¿Por qué de 3? Porque normalmente el promedio es de 2, con eso impulsamos la venta y también incentivamos al cliente. Vamos a tener algunas estrategias de competitividad en precio, de atracción a clientes, algunas membresías, son cuestiones que van enfocadas a
a generarle satisfacción al cliente. Y pues bueno, dentro de la conclusión, profesora, agradecerle mucho su tiempo, agradecerle mucho compartir sus conocimientos con nosotros. Ha sido muy enriquecedor. Creo que tenemos que trabajar todavía mucho, dominar la metodología, pero tenemos las bases para poder calcular o poder proyectar si una idea es viable o no, para poder generar ese análisis de si un proyecto es viable o no. Muchísimas gracias. Estas son mis fuentes bibliográficas, profesora, y esperemos volvernos a encontrar en el camino. Muy amable.